Y una de las cosas importantes que tenemos que saber de este libro en la región de Filipos, los hermanos de Filipense, a los filipenses. Después Pablo quería agradecerle a estos filipenses, estas personas de esta región, por la ofrenda que le habían enviado. ¿Sí? Y de igual manera él quería aprovechar para fortalecer a estos creyentes, darle ánimo. ¿Ok? Importante entender esto porque nos interesa mucho saber el contexto histórico de la carta para nosotros no vivir una doctrina errada, empezar a practicar cosas que no están en la Biblia para practicarlo y que Jesús se manifieste, sino más bien como contexto histórico de lo que estaba ocurriendo. Sí, es importante entender estas cositas. Alrededor del año 61 después de Cristo es que se escribe esta carta. Pablo estaba en ese tiempo inspirado, ¿sí? Escribiendo varias cartas. ¿Qué más podemos saber de esta carta? Esta carta fue escrita alrededor del año, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, desde el 11, verso 11 al 40, es que se registra estos manuscritos o esta parte del escrito a Filipos, ¿sí? Cosas importantes a saber. Y pues vamos entonces al capítulo número 4. Leemos las escrituras en el nombre de Jesucristo. Y dice de esta manera, verso 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Wow. Estad así firmes en el Señor, amados. Esta parte para mí es importante explicarla porque cuando Pablo declara corona mía, se refiere a orgullo mío. Sabemos bien que el Señor al orgulloso lo mira de lejos, al altivo él lo aparta. Pero este era su premio, este era su manifestación de alarde. Era ver cómo esta región, cuando él escribe en Hechos los sucesos, en el capítulo 16, los sucesos que ocurren en Filipos, y ahora ver a estos hombres y estas mujeres madurando, permaneciendo en la fe. Y él decía, ustedes son mi corona, ustedes son mi regalo más preciado. Entonces, otra cosa importante, decía Pablo, así que hermanos míos, estad así firmes en el Señor. Y usted se preguntará, bueno, Kitín, ¿cómo yo puedo permanecer firme? ¿Cómo puedo estar firme? Entonces, Pablo aquí se refiere a lo que le enseñó en el capítulo 3, el versículo anterior, aquí el 20 al 21. Él dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el del 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra carne, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pablo está diciendo aquí cómo permanecer firme. Él está diciendo, permanezcan mirándolo a él. Entiendan que su ciudadanía no está aquí en la tierra. Ustedes son seres pasajeros aquí en la tierra. Ustedes son seres espirituales teniendo una pequeña experiencia física, terrenal. Por ende, ¿cómo yo puedo permanecer firme? Lo que él dijo en el 20, mirando a aquel que está en el reino de los cielos. Dice, nuestra ciudadanía. Esto es lo que ustedes tienen que entender y aferrarse a esto. Por ende, no abracen lo terrenal, no abracen lo momentáneo, no abracen lo que es pasajero y lo que expira. El trabajo expira. No se mortifique ni pierda su paz por eso. Los estudios, gloria a Dios por el conocimiento adquirido. Pero ay, es que no tengo la economía para pagarlo. No se mortifique. El carro, la casa, los gastos diarios. Hermano, hermana, Dios sustenta. Y esto es pasajero, es momentáneo. Y ahora vamos a entender un poquito más sobre estas cosas materiales que pues Pablo comprendió acá y me dio una gran enseñanza y quiero compartírselo. Pero sí, entendamos esto. Pablo dice, la clave de permanecer firme, Filipenses lo había comprendido, es entender que mi ciudadanía, mi identidad, mi ID es celestial. Así que lo que está en la tierra no me debe perturbar. ¿Que nos va a preocupar? Claro que sí, pero no me puede robar
la paz. Y seguimos leyendo en el verso 2 y tengo como subtítulo gozo en el dar exhortaciones. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí estas dos mujeres que Pablo expresa estaban en disensión, estaban en una pequeña disputa, estaban en contradicción. Habían peleado, se habían enemistado. Entonces, Pablo precisamente a los de Filipo, no les advierte como les advirtió en Galacia, a Corinto, sobre los errores doctrinales. Él no lo hizo, pero sí enfatizó en algo muy importante, la unidad. Y estas dos mujeres, pues Pablo las señala porque eran mujeres que merecían esa honra, eran mujeres que se habían esforzado y se esforzaban constantemente por el reino de los cielos, por expandir el reino de los cielos, por expandir el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, pero ellas dos estaban en disensión. ¿A cuánto nos ha pasado? Pasa, ¿sí? Estas dos mujeres tenían una relación rota. Entonces, Pablo le estaba diciendo, hey, sean de un mismo sentir en el Señor, discúlpense, ámense. ¿Por qué razón? Porque estas mujeres se habían esforzado por el reino de los cielos y quiero hacerle hincapié a esto. La misericordia de Dios muchas veces nos permite ver su manifestación gloriosa, pero no quiere decir que es porque usted lo ha causado o porque usted lo ha provocado. Y llega el momento en donde usted empieza a deshonrar la santidad de su presencia, diciendo, yo no tengo necesidad de pedir perdón, yo no tengo necesidad de reconocer mis errores, yo no tengo necesidad de arrepentirme si el Señor se sigue manifestando cuando yo estoy, cuando yo hablo, cuando yo me explico. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor se place en manifestarse por causa de los escogidos, por causa de las personas que van a ser rescatadas. Eso no significa que usted esté bien delante de los ojos de Dios. Por donde usted tiene que ser muy temeroso a la hora de compartir, a la hora de impartir, a la hora de llevar la palabra del Señor y estar a cuenta con él constantemente. Manténgase a cuenta porque dice la Biblia, muchos dijeron, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y liberamos gente endemoniada. Y el Señor dirá, yo no los conozco. El Señor se va a manifestar, los dones son irrevocables. Y usted dirá, yo estoy bien porque el Señor se sigue manifestando, Él sigue proveyéndome, Él sigue cumpliendo. Él crea un sistema y Él es fiel a su palabra, a su promesa. Y usted dirá, yo cuando declaro ocurre, cuando digo en el nombre de Jesús se liberan, cuando hago esto pasa, ay, el Señor está a mi favor. Dice el Señor, ten cuidado, porque muchos dirán, yo hice y deshice en tu nombre. Y Él te va a decir, yo no te conozco. Jamás te arrepentiste, jamás tuviste esa cuenta con tus hermanos, jamás entendiste que tienes que tratar a los demás como tus superiores. Mientras estemos aquí en esta tierra, usted y yo estamos siendo procesados, no hemos alcanzado la perfección. Usted se equivoca, yo me equivoco y ambos tenemos que reconocer nuestros errores y seguir unidos en una misma carne, ir a la reconciliación. Y es lo que Pablo animaba a estas mujeres. Estas dos mujeres seguían llevando las buenas nuevas, seguían haciendo la palabra, cumpliendo los propósitos del Señor, pero había una enemistad entre ellas. Así que no mida el respaldo de Dios en su vida con que usted esté bien. ¿Sí? Usted manténgase humillado, humilde, arrepentido y a cuenta con el Señor diariamente. Continuamos. Dice el 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La identidad de este compañero fiel del que habla Pablo posiblemente dice, compañero fiel, te pido que ayudes. Posiblemente era Epafroditos, que era la persona a la que estaba liderizando esta zona, o posiblemente estaba hablándole a un camarada de la prisión con Pablo. Lo importante es que Pablo anima a este compañero fiel a que ayude a estas hermanas, a que
Busque la manera de confrontar, de sentarlas, qué es lo que ocurrió, vamos a arreglar las cosas. Porque ciertamente a veces nuestro orgullo es envanecido porque el Dios me sigue respaldando a mí. Dice la Biblia que por sus frutos lo conoceré. Y mira los frutos que estoy dando. Y se envanece y su orgullo nubla su juicio e impide que usted siga creciendo. Así que es importante siempre estar a cuenta. Otra cosa importante, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. A los demás colaboradores del reino, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquellos nombres que están en el libro de la vida son todos los que han sido sellados por la salvación. Aquellos, dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero prefirieron las tinieblas antes que la luz. Aquellos que prefirieron la luz y se aferraron a la luz y nunca soltaron la luz, a esos se refiere Pablo. Aquellos colaboradores que continúan viviendo, caminando por la luz, por Jesucristo, y no han preferido las tinieblas. Esos son los que van a tener su nombre escrito en el libro de la vida, aquellos colaboradores. ¿Sí? La palabra en Lucas capítulo 10, el verso a la altura del verso 17, nos habla de que los 72 enviados que Jesucristo envió a liberar, a sanar y todo lo demás, dice que ellos regresan y le dicen, maestro, estamos contentos porque veíamos cómo los demonios se doblegaban ante la autoridad de tu nombre. Y decíamos tu nombre, decíamos el nombre de Jesús, y ellos de una vez obedecían y estamos contentos. Y Jesús le dijo, qué bueno, porque esta es la promesa. Pero no estén contentos porque los demonios ni el reino de las tinieblas esté bajo su dominio por causa de mi nombre. Estén contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Su nombre está escrito en el cielo. Dice en otra versión. ¿Te lo puede leer? Eso está en Lucas capítulo 10, verso del 16 y 17 por ahí. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? De nada le sirve tantos frutos, de nada le sirve tanto regocijo por lo que ustedes están viendo que Dios está haciendo a través de ustedes. Regocíjense es estar a cuenta con el Señor. Regocíjense y preocúpense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, de que usted haya perdonado a sus hermanos, que haya pedido su perdón y te hablé mal, te hablé feo. En vez de tratarte como mi superior, en vez de ver a Jesucristo a través de ti, lo que hice fue insultarte, humillarte, verte como lo peor, hablar mal de ti, te pido perdón. Esto es lo que nos debe preocupar a nosotros, estar a cuenta con Jesucristo. Sí, seguimos leyendo. El verso 4. Regocíjense en el Señor siempre, dice Pablo, siempre. Qué curioso que Pablo, estando en prisión, él les animaba a aquellos que estaban en una libertad que se regocijaran. O sea, el que estaba en aflicción animaba a los que estaban sin aflicción que estuvieran regocijosos o felices en el Señor siempre. Otra vez dijo Pablo, regocíjense en el Señor. Dice el 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermano, parece extraño, como le digo, que un hombre preso pudiera decir esto a una iglesia que se alegrara, que se regocijaba. Entonces, la actitud de Pablo nos enseña una lección importante, familia. La actitud interior, lo que usted porta, lo de adentro, no necesita reflejar nuestra circunstancia externa. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu circunstancia externa no puede contaminar tu interior. Tu situación externa no puede robar la paz que te ha dado el Señor. Entonces, si Cristo está en ti, tú no puedes reflejar la aflicción en la que estás, sino en dónde estás. Si tú estás en Cristo, no importa lo que te rodee, tú vas a reflejar dónde estás, en Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, tú vas a reflejar el lugar donde estás. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Tomar este ejemplo de vida, viendo que Pablo, estando en prisión, no estaba en prisión, estaba en Cristo. Por ende, él no iba a reflejar una actitud de prisionero, sino de libre, porque Jesucristo nos mantiene en libertad.
Esto es lo que nos corresponde a nosotros. ¡Qué fuerte! Dice el 6. Por nada, Pablo dice, por nada estén afanosos. ¿Qué es afanarse? Estén preocupados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En otra versión dice, no te preocupes por nada, más bien ora por todo con ruegos y súplicas. Ahora yo le pregunto, imagínese no tener este estado afanoso. Imagínese que usted no se preocupe por nada, jamás y nunca, por nada. Es imposible. Todos tenemos que preocuparnos en algún momento. Posiblemente te preocupaste por tu trabajo, por tu relación de pareja, por la situación en el hogar, por la economía, en el colegio, en la universidad. Pero Pablo aquí nos aconseja a que cambiemos nuestras preocupaciones por oración. Te lo digo nuevamente. Cada vez que tú tienes una preocupación, esta es la alarma que te indica, plin, 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 ora. ¿Qué tal si tú en vez de preocuparte, cambias la preocupación por la oración? Y cuando tu corazón empieza a acelerarse porque se avecina una preocupación, tú dices, no, voy a orar. Porque el intercambio que yo he decidido hacer es que cada vez que tengo una alarma de preocupación, yo no voy a recibirla, sino que voy a orar por eso. Pablo te está diciendo, no te preocupes por nada. Espíritu Santo de Dios te está hablando de que no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Hagamos un cambio de actitud. Y cada vez que se avecine la preocupación del trabajo, yo digo, Padre, te presento mi trabajo, Señor. Porque yo sé, Jehová Dios, que tú me has dado una promesa. Que yo ore por todo, con ruegos y súplicas. Y hoy te estoy orando por mi situación laboral. Que esto disipe, que esto choque, que este sea el contraataque de la preocupación. Porque ciertamente la preocupación es una decisión personal. Por ende, dice la Biblia en Gálatas, capítulo 4, verso 23, 24. Perdón, capítulo 5, verso 24, dice que los que están en Cristo Jesús han crucificado todos sus deseos. Entonces, si la preocupación no es un espíritu inmundo, sino un deseo de la carne, porque usted decide aceptar la preocupación, usted debe de contraatacarlo, porque usted ya lo crucificó. Usted decidió vencerlo en la cruz. Recuerden, no todo se reprende, hermano y hermana. No todo se echa fuera, porque no todo proviene del espíritu. Hay cosas que provienen de su carne. No todo proviene del mundo espiritual. Las preocupaciones son ocupaciones anticipadas. Usted está ocupando su tiempo en algo que no le compete ocupar. Está preocupado. Entonces, yo no debo de preocuparme. El Señor me está diciendo, estás ocupando tu tiempo que me corresponde en algo que no ha llegado, en algo que no se ha avecinado. Explico de esta manera. Si en este momento usted ve una serpiente venenosa en su habitación, ¿usted va a tener preocupación? No, va a tener miedo, porque está viendo el peligro. Ahora bien, si alguien le dijo, yo creo que posiblemente haya una serpiente en tu habitación, o usted se imagina esto, usted no tiene miedo, usted se está preocupando porque usted no ha visto la dificultad, usted no ha visto la aflicción. Por eso usted no debe orar en reprensión a algo que no ha visto, porque usted está asumiendo algo que no existe. ¿Me expliqué? La preocupación es anticiparse a algo que no existe, ocupar su mente en algo que no existe. Y usted empieza a ocupar su tiempo que le compete al Señor, vuelvo y lo repito, en algo que no existe. Como por ejemplo, mañana qué voy a comer y qué va a pasar conmigo en el 2022. Y si dejo a esta pareja, ¿qué me va a ocurrir? Y empieza usted a ocupar su tiempo en cosas que no han llegado. Y el Señor no le ha mandado que usted ocupe su tiempo en cosas que no han llegado, sino más bien que ore por aquellas cosas que no han llegado. Y de ahí Él se ocupa, no usted. Y esto es lo que Pablo está diciendo.
no estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ora por lo que te afana y luego ¿Por qué razón? Porque mira la respuesta del 7. Si tú oras por lo que te afana, esto es lo que va a ocurrir. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, no en cualquier lugar. Va a guardar lo que es más engañoso y perverso, que es tu corazón, lo va a guardar en lo que es más seguro en este universo, en Jesús. Pablo, recuerde que él estando en el agua, en el ojo de la ventisca, estaba cerca de Jesús y estaba más seguro que los que estaban en la barca, porque el lugar más seguro es en Cristo Jesús. Y Dios te está prometiendo que si tú oras por todo, tu corazón, que es súper engañoso y perverso, va a estar guardado en Cristo Jesús, el lugar más seguro de la vida. Y tu pensamiento, donde Pablo dijo una vez, amo la ley con todo mi corazón, pero hay algo en mi mente que batalla contra mí todo el tiempo, que me hace querer ir a la esclavitud de la carne. Siendo Pablo un hombre de Dios, comprendió que en su mente se libraban sus mayores batallas. Y el Señor te está prometiendo que donde se libran tus batallas, si tú oras, va a estar guardada en el lugar más seguro de la tierra y de todo el universo, que es en Cristo Jesús. Tu corazón va a estar guardado en Cristo Jesús y vas a estar abundado en paz. Una paz que sobrepasa tu entendimiento. Así que, ¿qué nos corresponde a nosotros? Empezar a practicar la oración, empezar a desconectarnos de lo que nos afana, a desconectarnos de lo que nos preocupa y empezar a orar. Y creo que me he tomado más tiempo porque el Señor lo ha propiciado. Hermano, ore, 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 ore. Hable con el Señor, presénteselo al Padre. No, que es que me da pena porque yo no voy al Señor a pedirle cosas. Es que el Señor está permitiendo la aflicción para que tú te acerques a Él. Es la única manera que ores. Entonces, practiquemos la oración constantemente, que sea un hábito el conversar con Él. Seguimos. Dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esta parte me encantó, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow. Sencillo. Préstame atención en esta parte. Lo que dejamos entrar a nuestra mente determina lo que expresamos con nuestras palabras y acciones. Lo repito. Lo que dejamos entrar en nuestra mente va a determinar lo que usted exprese con palabras o con acciones. Okay. Pablo nos está diciendo en esta parte que debemos llenar nuestra mente con pensamientos verdaderos, con pensamientos honestos, con pensamientos justos, con pensamientos puros, pensamientos amables, pensamientos de buen nombre, que tengan virtud y dignidad de alabanza, que sean dignos, que tu mente esté llena de cosas dignas de alabanza a Jesucristo. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Usted ha tenido algún tipo de problema en sus pensamientos, pensamientos impuros, sueños impuros, cosas que usted, hey, esto es inmoral, esto no está bien, pero si yo estoy en Cristo ahora? Bueno, he aquí la respuesta. Hermano, hermana, examine lo que está dejando entrar a su mente. ¿A través de qué? De la televisión, de las conversaciones que tiene, de los chats, de las cuentas de redes sociales que está siguiendo, de las películas que está viendo. Chequee eso y empieza a reemplazar los materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todas las cosas, hermano, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Antes de usted buscar una prédica de su pastor o de los pastores prominentes que a usted le gusta, lea la Biblia. Prefiera leer las escrituras. Concéntrese en lo que es bueno, en lo que es puro. Esto requiere práctica. Se va a lograr.
pero requiere práctica. No, que es que soñé, ay, ora por mí, lléname de aceite, hermano. Cambie lo que está permitiendo entrar a su mente. Seguimos leyendo. Dice el 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, decía Pablo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Hermano, hermana, no es suficiente escuchar la Biblia, no es suficiente leer la Biblia, incluso no es suficiente tener tanto conocimiento de la Biblia. Usted debe ponerla en práctica. Usted debe de vivirla. Se debe reflejar cada verso en usted. Pero para poder reflejar cada verso en usted debe de leerla, conocerla, escudriñarla, ¿sí? Memorizársela. Y gloria a Dios por lo que lee en la Biblia. Pero ¿ha pensado en cómo vivir la Biblia? Porque vivir la Biblia te hace vivir diferente. Y a veces es emocionante hablar con los hermanos que conocen mucho Biblia y discutir la palabra y compartir. Pero a veces nos enfocamos tanto en discutir el significado de un pasaje y no de vivir el significado de ese pasaje. Es importante vivir la Biblia porque la palabra te conduce a la obediencia. Vívala. Continuamos. Verso 10. Dice, gracias, tengo como subtítulo, gracias por las dádivas. Y esta fue una de las partes que a mí me conectó mucho en mi estudio, que se lo quiero compartir hoy. Y dice el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Wow. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, en lo que acabamos de leer, del verso 10 al verso 13 de Filipenses capítulo 4, en Primera de Corintios, nosotros leímos en el capítulo 9, en el verso por ahí en el 11, entre el 11 al 18, Pablo decía, yo no quiero aceptar las ofrendas de Corintios, porque él no quería que ellos tomaran de excusa de que Pablo estaba cobrando por predicar, que estaba pidiendo dinero por esto. Pero Pablo dijo a la iglesia, es responsabilidad de ustedes el sostener el ministerio. Es responsabilidad de ustedes sostener a este hombre de Dios. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Esto está en Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leerlo porque es bueno que citemos. Yo no estoy hablando lo que pienso, sino lo que la Biblia dice. Eso está en el verso Primera de Corintios 9, verso 11, 12, el 13. Vamos a leer. ¿No sabéis el 13? Primera de Corintios 9, verso 13. Él pregunta, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirvan en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. El 14 dice, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es importante entender que es necesario bendecir a los que le bendicen. Pero Pablo decía en Corintios, de ustedes no quiero, aunque les corresponde, no lo quiero. Pero en Filipo, él decía, muchachos, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La gente en Filipo cuidaba a Pablo. Como bien le dije, esta carta fue dirigida en agradecimiento a las ofrendas dirigidas a Pablo. Entonces, pues Pablo decía, gracias. Porque a pesar de que hubo dificultad, al fin pudieron apoyarme porque tenía la necesidad. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el 13, el famoso verso 13. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Dice mi hija, dice, oye, ese yo me lo sé. Familia, Pablo expresa que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, porque él aprendió a vivir en la escasez, aprendió a vivir en la abundancia. Y algo que el Señor me enseñó en mi estudio de esta parte, el todo lo puede en Cristo que me fortalece, no va en sus capacidades, sino en sus carencias. Te lo explico de esta manera. Pablo aprendió a ser administrador. Pablo era un fariseo. Pablo era uno de los mejores fariseos y Pablo era líder en su batallón. Pablo tenía dinero. Estando fuera del caminar en Cristo, Pablo tenía mucho dinero. Pero de repente cuando viene a los pies de Cristo, empezó a vivir de lo que el Señor le proveía y a depender de lo que el Señor le daba. El Señor no te llama a ti a vivir en escasez, como puede parecerse. No, el Señor te llama a ti a que vivas ordenado. Pablo aprendió a ser administrador de lo que él tenía. Y es lo que el Señor me enseñaba a mí y se lo comparto. El Señor no te ha llamado a ti a vivir en escasez, sino a que aprendas a tener dominio propio y saber decir, en esto no debo de gastar. Este dinero que tengo lo debo de utilizar correctamente. Lo debo de administrar correctamente. Porque muchas veces decimos de que, ay, vamos a comprarnos el McDonald's y el Señor va a proveer. Espera, la decisión fue tuya. Ay, normal, vamos a endeudar y vamos a meter el Señor nos va a proveer. Tú vas a ver que es que hay que tener fe. Espera. Después no te quejes diciendo, ay, que el Señor no me da. Hermano, hermana, usted tomó la decisión de gastar o de malgastar su dinero en algo que el Señor no le había encomendado que lo hiciera. Y Pablo está diciendo aquí, yo aprendí a través de la escasez a vivir en la escasez. Es que era necesario que Pablo viviera en la escasez para él decir, es que yo tengo que aprender a administrar el dinero. Y Pablo entendió que cuando había abundancia no podía volverse loco. Tenía que tener dominio propio y aprender, ok, es que no siempre voy a tener abundancia, por ende tengo que aprender a administrar. Hoy tengo de más, hoy ahorro, porque van a llegar un momento donde no voy a tener lo suficiente y tengo que aprender a administrar el dinero. Entonces, el todo lo puede en Cristo es, usted puede decir que no, usted puede administrarlo, usted puede aguantar sus deseos personales. Fuerte. Entonces tomamos el todo lo puedo en Cristo de que el todo lo puedo. Amén. Es que todo es todo. Sus carencias, sus deseos carnales, sus ganas de hacer lo malo, sus ganas de... Usted lo puede superar en Cristo porque Él lo fortalece. A esto se refiere. No a que usted puede vencer sus gigantes, no a que usted puede alcanzar la mujer de su sueño, no a que usted puede saltar más alto de lo... No, no, no. Usted puede vencer en Cristo todo lo que usted dice que es imposible vencer, su ira, su pereza, su aburrimiento, lo que usted tenga, sus deseos inmorales, sus pensamientos pecaminosos, usted todo lo puede superar en Cristo, porque es Él que lo fortalece. Vamos terminando, ¿verdad? Dice el 14. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Wow. Los de Filipo, los filipenses, participaron en el sustento económico de Pablo. Mientras Pablo estuvo en prisión, él tenía sustento económico. Y Pablo le decía, hey muchachos, gracias porque en mi aflicción económica, ustedes pudieron ser partícipes conmigo y me ayudaron en esta tribulación. Gloria a Dios. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solamente, Filipos. Gracias, muchachos.
Y dice el 16, pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades, decía Pablo. Pablo decía, imagínense, ni siquiera en la región donde Dios me permitió bendecir a esas personas me bendecían, sino yo estando en otras regiones, bendiciendo a otras personas, ustedes me bendecían allá. ¡Qué glorioso! Dice el 17. No es que busque dádiva, no estoy buscando que me den más, muchachos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Quiero que el Señor le regrese, le retribuya, le abunde en sobremanera lo que usted me ha entregado. Entonces, familia, cuando nosotros damos a aquellos que están en necesidad, no simplemente beneficia a aquellos que están en escasez, sino también usted es beneficiado. Pablo no estaba dando honor a la ofrenda de los de Filipenses, sino a su espíritu de amor, a su espíritu de devoción. Ellos hacían por amor al evangelio, porque era un hombre. Muchas veces usted no tiene la capacidad o la oportunidad o el tiempo de impartir la palabra, pero usted apoya la obra de aquellos que están. Y es lo que estaban haciendo con Pablo. Me siento incómodo hablando de esto. Amén. Dice el 18. Está bueno esto. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo no se refería en esta parte y en la ofrenda, no se refería al dinero, como bien le dije. Pablo se refería a la actitud del corazón de aquellos hermanos. No se refería a que, hey, ¿saben qué, muchachos? Es que ustedes me están dando plata, por eso lo voy a bendecir. Es que ustedes por eso son mis favoritos, son mi élite. Ustedes lo que quiero, porque ellos son los que me dicen que sea todo, lo que me apoyan, lo que me aprueban, lo que me dan el dinero, así que ellos son mis favoritos. No. Pablo estaba honrando la intención de su corazón. Fuera mucho, fuera poco, ellos tenían la intención de seguir apoyando en el ministerio. Era el olor fragante que impregnaba el sacrificio de estos hombres, estas mujeres de Filipo, por la ofrenda de agradecimiento. Era agradable. Usted verifica en Levíticos, el capítulo 12, por ahí, perdón, el capítulo 7, versículo 12, por ahí, nos habla específicamente de el tipo de ofrenda y de cómo hacerlo agradable. Cómo ser o llevar una ofrenda de acción de gracia. Y esto es lo que estos filipenses tenían característico. ¿Sí? A pesar de que la ofrenda que estos hombres y mujeres de Dios estaban ofreciendo a Pablo era económica y no era con respecto al sacrificio que era en aquel entonces. Las ofrendas eran de animales. La acción del corazón, la posición del corazón de los filipenses, los de Filipo, era la correcta. Y es lo que tenemos que aprender de igual manera nosotros. Vamos cerrando. El 19 dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, hermana, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en que Dios va a suplir nuestras necesidades si usted suple o usted busca complacerlo a él. Dios nos va a proveer en todo lo que necesitemos aquí en la tierra. Así que, hermano, hermana, mucho mejor es desconectarse o despojarse de su Dios dinero y decir, ¿sabes qué? Tú no eres mi Dios dinero. El Dios dinero no es mi Dios. Por ende, yo te utilizo a ti, no tú a mí, dinero. Y yo te utilizo para bendecir la obra del Señor, para seguir honrando a los hermanos, porque Dios, quien me provee, me va a bendecir. Conforme a las riquezas en gloria. ¿Sabes cómo es su gloria? Su gloria es infinita. Asimismo es la riqueza que usted va a recibir. Si confía día a día, si usted utiliza el capítulo 34 el versículo 34 del capítulo 6 de Mateo, diciendo,
yo no me voy a afanar al día de mañana porque el de hoy trae sus propias preocupaciones y son suficientes. Por ende, yo voy a aprobar el día de hoy. Voy a aprobar el día de hoy. El Señor lo que te está diciendo con el pan nuestro de cada día es que aprendas a depender día a día de Él. No, Fitín, yo ayuné la semana antepasada. Yo ofrendé fuertemente. Yo ofrendé todo mi primer salario del año en enero. Así que yo pagué mi cuota. No, 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 espera. El Señor te está diciendo, aprende a depender de mí día con día. Y no, que estoy pasando en escasez, estás ofrendando. No, que estoy pasando aflicción económica, estás siendo despojado. Porque la clave del dar en hebreo es Natán, creo que lo hablamos por acá. Natán, que al derecho se lee Natán y al revés se lee Latán. Es una palabra hebrea que significa dar. Y la clave del recibir es el dar. Así mismo como es una palabra que al derecho y al revés no termina porque es infinita, asimismo es la clave del recibir. Mientras usted da, se coloca en una posición de recibir. Pero si usted aguanta el dar, usted está estancando su propia bendición. Entonces, los de Filipo estaban siendo bendecidos porque ellos eran despojados y bendecían. Dice el 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cierra acá, saludos finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. A todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Me encanta esta parte. Dice, Pablo estaba diciendo, muchachos, le mando saludos a todos los santos. Y dice el 22, y especialmente los de la casa de César. ¿Por qué razón dice Pablo? Y especialmente los de la casa de César. Porque la casa del César, ¿se acuerdan cuando Jesucristo dijo? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Era imposible que en la casa del César hubiera un cristiano, que en la casa del César hubieran santos, que en la casa del César hubieran personas que alabaran y glorificaran el nombre de Jesucristo. Pero Pablo dio una especial salutación o saludos de parte de los que eran para cualquier cristiano imposible de que recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. En una casa que prevalecía la idolatría, en una casa que prevalecía la injusticia y el gobierno de las tinieblas, habían personas que se habían convertido a Cristo. Posiblemente Pablo allí en la prisión, predicando y llevando el evangelio, muchos de la casa de César reconocieron a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y era importante enmarcarlo, porque Dios hace lo imposible posible. Hermano, hermana, ese hombre, ese familiar, esa mujer que para usted es imposible creer que va a venir a los pies de Cristo, créame que para el Señor es posible. Créame que para Dios es posible. A usted lo único que le corresponde es vivir la palabra, ser un ejemplo de vida. Y el Señor se va a placer en las personas que para usted sea imposible. No le corresponde a usted tanto hablar y tanta predicación, con que el Señor le manda a decir, Cristo te ama. Mira, la palabra del Señor dice esto, esto y esto. Si tienes que estoy cansado de predicarle, no tienes que predicarle más. Predícale con tu vida, con tu ejemplo. Es que no me escucha, el Señor te ha mandado a que le hables más. O posiblemente te está mandando a que le hables, pero no te está diciendo que tiene que reconocer lo que tú quieres que reconozca. No te está diciendo el Señor que tienes que esperar a que se reconcilie o que se convierta. Eso no te corresponde a ti. Tú no eres el Espíritu Santo. Pero créeme, dice la Biblia en Isaías 55:11, que mi palabra nunca retorna a mí vacía, sino que cumplirá los propósitos por los cuales envié y dará fruto. ¿Y sabe lo que dice el 12? Y tú tendrás paz y gozo. Aquellos que dan la palabra recibirán paz y gozo. Así que a nosotros nos corresponde, como a Pablo, simplemente sembrar la semilla. El Espíritu Santo es quien le da el crecimiento. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado en esta tarde de hoy, el estudio del capítulo final de Filipenses. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que por favor nos ayudes a hacer viva esta palabra en nosotros, que podamos ejemplificarla y que podamos accionar
en fe en cada uno de nuestros aspectos de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.